Hola Camila, buenas tardes. Bueno, vamos a ver nuestra primera clase de manejo de escuadras, pero primero necesitamos conocer los ángulos de las escuadras. Son dos las escuadras, una más larga y la otra más corta. La más larga tiene obviamente tres ángulos también, pero tiene uno más cerradito que es el ángulo de 30, el doble de 30 el ángulo de 60 y la suma de 60 y 30, 90. Nuestra segunda escuadra tiene, como puede observar, tiene dos lados que son exactamente iguales. Por tener dos lados iguales tiene dos ángulos iguales de 45 y 45 y 45 dan 90. Por lo tanto, ambas tienen un ángulo común que es el ángulo de 90. Ahora pasamos a dibujar los ángulos que yo te había pedido, pero te voy a explicar lo siguiente. En la hoja que utilizamos es la hoja de tamaño octavo, que tiene unos datos en la parte inferior de rotulado, que es el nombre del colegio, el nombre tuyo, el grado, la fecha, etcétera, etcétera, y donde va el tema. Como son 10 ángulos los que te he pedido, necesitamos tener un lado común a nuestra plancha. Entonces la colocamos con lado común, la distribuyes de tal manera que no tienes que dividirla en 10 partes, sino que la proporcionas. Y coloca el lado común a su plancha y traza una línea horizontal, como puedes observar acá. Una línea horizontal y la trazas. Y luego, como el formato mide 20 centímetros a 6 centímetros y medio, trazas la segunda línea horizontal con la escuadra, con lado común, y trazas la segunda línea. Listo. Te había pedido el ángulo de 30, entonces volvemos al ángulo de 30 sobre la línea de base, colocas el ángulo de 30 y lo dibujas. Dibujas, trazas un arco y si tienes compás, lo demarcas y le colocas ángulo de 30 grados. Luego dice ángulo de 60 grados con la misma escuadra, lo colocas sobre la base y lo dibujas. Le trazas el arco y le colocas 60 grados. Ángulo de 90 grados sobre la base, el arco 90 grados. Y ahora empezamos sumatoria de ángulos. Y para la sumatoria de ángulos es bueno que tengas una hoja anexa aparte, donde coloques los ángulos que yo te pedí. Y el primer ángulo es el ángulo de 75 grados, que sale de los mismos ángulos de las escuadras, el ángulo de 30 y el ángulo de 45. Entonces sobre la línea de base, coloca los dos ángulos. Primero vamos a colocar el ángulo mayor, que es el ángulo de 45 grados, lo trazas y le colocas el ángulo de 30 con el vértice hacia abajo. Entonces ahí lo encajamos y ahí nos queda perfecto el ángulo de 75 grados, le trazas la abertura y le colocas 75 grados. El ángulo de 105 grados, que equivale a 60 y 45 grados. Le colocas el ángulo de 60 sobre la base y le sumas el ángulo de 45 grados con el vértice hacia abajo. Entonces ahí te da la abertura y la línea indicando el ángulo de 105 grados. También te pedí uno de los ángulos, el ángulo de 15, pero si usted observa las escuadras no tienen sino el ángulo menor es el ángulo de 30. O sea que el único que hacemos restando es el ángulo de 15, que sale de 60 grados menos 45 o de 45 menos 30. Entonces este que yo hice acá está con el ángulo de 60, lo dibujas primero normal, como es restando no lo puedes colocar hacia afuera el otro ángulo, sino hacia adentro, y hacia adentro el segundo ángulo es el ángulo de 45 grados, lo dibujas y miras que acá te queda un ángulo pequeñito que equivale al ángulo de 15 grados. Entonces como puedes ver acá te queda un espacio y otro espacio de la parte inferior que trazas también una línea de base para que continúes con el resto de los ángulos. Entonces practicas el de 120, 135, 150 y ahí terminaría la tarea y me rotulo de la plancha.